Estas son las notas. Ya, que no ponga el nombre, por favor. Estas son las notas. Y las notas negativas. Entonces vemos que sigue una distribución normal. ¿Estadística DAE? No, todavía no. Ya no. Y las negativas. Ya que tampoco. Y con las notas. Esto significa gente que ha sacado menos de 0. Pero hay bastante, ¿vale? Estos son los que... ¿Está la cámara encendida? Ya sí. Estos son los que habéis decidido no estudiar. ¿Vale? Los que habéis hecho la He guía. estudiado. Estos digamos que son por los que os tenéis que dar cuenta que os cuesta más trabajo y tenéis que echarle un poco más de tiempo. Estos son los que todavía están suspensos pero están en el límite. Entonces estos tenéis que apretar bastante más. Y a partir de aquí ya están los colegas míos. Ya bueno, vemos que más o menos eso, el aprobado, por ahí está, todos rondamos el 5, que es lo normal, ¿ok? Pero vamos a intentar que para el próximo examen esto sea que movamos estas columnas un poquito más para la derecha, ¿vale? Estos ya son los que han hecho muy bien el examen y estos ya, bueno, las máquinas que siempre, bueno, afortunadamente, siempre hay gente que se le da muy bien, pues por lo que sea. Esto no es que saquen 10, esto es entre 8 y medio y 10, ¿vale? Que sacan 9, tienen 13, 14 o 15 respuestas, que ha habido algunos que afortunadamente me ha sorprendido a mí, me ha alegrado la tarde y he sacado. Entonces, los resultados no están mal. Pero eso sí, vamos a intentar que para el próximo dedicarle más tiempo, que esto no es directamente leerse las conferencias la hora de antes, ni mucho menos, sino que hay que entender muy bien los conceptos. Y luego, también muchos de aquí pues habéis arriesgado también demasiado. Pienso yo que mucha gente también arriesga mucho, porque en estos exámenes no se juega nada, y a lo mejor habéis arriesgado también un poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar mejorar los resultados. Pues esto hace media con los otros 4 exámenes que vamos a hacer, teóricamente, uno de cada tema, por suerte, si da tiempo. Y entonces, pues cada uno pues suma hasta un punto. Y todo, o sea, a lo mejor este suma 0,25 a la nota final. ¿Vale? No mucho, o sea, solo suman, no se resta. Ah, vale. O sea, a lo mejor pues, tienen, pues yo qué sé, 0,1, 0,2 y al final 0,25 sobre la nota final. Ya los restos de exámenes pues, siguen sumando. Bueno, el tema 1 y 2, tema 3, tema 4 y tema 5. Ya los otros no se tienen aquí, si quieren. ¿Vale? Bueno, como veis, no está mal la cosa. Igual yo me congratulo. Y ya. Bueno. Vale. Entonces hoy empezamos tema nuevo. Tema 3 ya dejamos el tema 1 olvidado, el tema 2 también. Y bueno, lo que sí os voy a comentar que dos cosas. La primera, recordad que el último día dejé un ejercicio propuesto. Bien, ese ejercicio, aparte de dejarlo yo propuesto, era la oportunidad que aquella que achuche y sea capaz de resolverlo correctamente, entonces me lo entrega, horario de tutoría, lo evalúo y eso pues también tendrá una puntuación extra que todavía no está determinada, que eso dependerá pues, del número de ejercicios que me entregue y todo eso. ¿Vale? Entonces es una especie de que lo intentéis hacer, porque eso os voy a gratificar por ello. Adicionalmente estoy preparando una serie de problemas extra del tema 1 y 2, aparte de los que ya tengo de los otros temas, para hacer algo similar. Yo voy a poner los problemas en Iliad y entonces aquel que me entrega los problemas resueltos, los problemas llevan solución, no viene cómo hacerlo, pero sí viene la solución para que comprobéis que lo habéis hecho bien. Entonces si me entregáis esos problemas, también se puntúa de forma extra. ¿Por qué? Porque es que si no lo hago así, no hacéis problemas. Y si no hacéis problemas, suspendéis. Y si suspendéis, yo me pongo. ¿Vale? Pero me da igual, pero... No, es una especie de que le eché rato, porque yo me he dado cuenta que mientras hemos hecho problemas aquí en clase, vosotros habéis tomado nota y luego no os vais a poner a hacerlo y la semana de antes va a haber problemas, nunca mejor dicho, porque no vais
vais a entenderlo. Entonces es una especie de obligaros a trabajarlo. Colgaré, no sé si entre hoy y mañana posiblemente, ejercicios voluntarios con la solución del tema 1 y 2 para que lo hagáis y me lo entreguéis. Y aquel que me lo entregue, no hace falta entregarlos todos, pero sí, que me entregue, pues según el número de ejercicios entregados, pues yo daré una nota extra como premio a aquel que lo haya intentado por lo menos, ¿vale? ¿Te parece bien? Perfecto. Eso es de aquí a, bueno, hasta que terminamos el tema 3, o yo qué sé, o hasta Navidad, no vamos a poner una fecha fija. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Vamos a pasar ya? Bueno. Recordemos que el último capítulo estuvimos viendo todo el tema relativo al microprocesador. Entonces ya hemos visto que el microprocesador es el cerebro de la máquina, es una herramienta que lo que va haciendo es procesar instrucciones, ¿okay? Para trabajar con unos datos, y eso pues, hemos visto que lleva cada vez una velocidad mucho mayor, tanto por temas tecnológicos como la propia arquitectura de computadores. Entonces, para que funcione, pues esos datos y esas instrucciones tienen que estar en algún sitio, que es la memoria. Entonces, aquí vamos a aprender primero cómo se comunica el procesador más o menos con la memoria, cómo se accede a los datos, qué tipo de memoria hay, y luego también estudiaremos cómo solventar el salto que hay entre velocidad de procesamiento y velocidad de acceso a los datos. Siempre vosotros, si ya más o menos sabéis por hobby, la memoria es mucho más lenta para enviar o escribir los datos con respecto al procesador, y eso implica una serie de problemas que ya veremos cómo se van intentando resolver. No sé si he avanzado mucho o eso os suena demasiado raro. Entonces, bueno, ¿qué es la memoria y de qué se compone? Pues ya he dicho que, bueno, microprocesador y memoria son los dos ejes principales. Y como ya he ido adelantando, ya sabéis que la velocidad del procesador solamente de forma tecnológica se duplica cada 2 años, pero la velocidad de memoria, bueno, pues aproximadamente cada vez un poquito más, pero crece, digamos, un 10%, ¿no? Por lo cual ya vamos viendo cómo hay, ya digo, un salto muy grande entre la velocidad de trabajo de uno y otro. Entonces, para ello, veremos a ver, hay dos formas, ¿no? Uno es un tema de jerarquía de su sistema de memoria para intentar ofrecer los datos lo más rápido posible, y adicionalmente cómo se gestiona o qué tecnologías se integran en la memoria para que tengamos para uno de estos subsistemas pues sea más rápido. ¿Y por qué? Entonces vamos a ver esas dos cosas. Entonces, lo primero, recordad el tema de la palabra, porque cuando hablemos de memoria vamos a estar todo el rato hablando de palabras. La memoria se accede o se direcciona siempre a nivel de palabra, que es el bloque mínimo de información que va manejando nuestro ordenador. Un registro, ya sabéis que es el tamaño de una palabra, por tanto, es la unidad de transferencia que vamos a tener. Y por otro lado, lo que es, una cosa es la capacidad y otra cosa es cómo acceder a los datos, y a eso se refiere unidades direccionables. Entonces, normalmente, por la unidad direccionable también hay el tamaño de palabra. Algunos sistemas, sobre todo más viejunos, direccionan a nivel de byte, digamos, que dentro de la palabra pueden acceder a distintos bloques. Eso ya digo un poquito extraño, pero a lo mejor algún ejercicio lo veremos. En general, lo que tenemos que ver es que según el tamaño de unidades direccionables, esto realmente está puesto al revés, ¿no? Según el número de unidades que yo puedo direccionar en una memoria, el número de bloques que tiene la memoria, la longitud de las direcciones es A, de 2 elevado a A. Porque como eso se direcciona a nivel de bits, en una dirección siempre son bits, 1, 0, no sé qué, pues entonces 2 elevado a A igual a n. Por ejemplo, vamos a ver, para que esto quede un poquito más claro, aunque luego haremos ejercicios, pero digamos, pues eso, que si yo tengo mi memoria, ¿vale? Esta es la memoria, y entonces pues hay que ver cuántos bloques de memoria tengo, ¿vale? Ya digo, normalmente cada uno de estos bloques suele ser del tamaño de la palabra. Entonces, la idea es que si yo tengo en total n palabras,
necesito todo elevado a n, o sea, tendré 2 elevado a n palabras. A ver, ya me estoy liando, ¿eh? No era tan sencillo de explicar. Es que nuestro tiene más chicha de la que parece. Vamos a ver cómo lo digo yo para que esto no se os vaya a la tinta. Yo tengo n bloques. Entonces los bloques, para definirlos, nosotros tenemos un conjunto de bits 1 y 0. ¿Vale? Entonces, si en total, pues yo por ejemplo tengo 32 palabras en la memoria, para acceder a esas 32 palabras solamente necesito 5 bits. 2 elevado a 5 igual a 32. Ahí esto es lo que yo quería decir. Efectivamente, eso es que lo he dicho yo, pero lo he dicho al revés. ¿Vale? Si yo tengo, en mi memoria tiene n palabras, logaritmo en base 2 de n me da el número de bits o lo que es el tamaño de la dirección. Y esto lo usaremos mucho. Es decir, si tenemos una memoria de 1 giga, ¿ok? Bueno, ¿cuánto es el tamaño de dirección para una memoria de como máximo 1 giga? Siempre tienes que tener en cuenta el tamaño de palabras. Por ejemplo, palabras de 32 bits. Vamos a hacerlo. Haciendo la luz, un segundo. ¿Ya? Ejemplito. Yo tengo un ordenador de 32 bits. ¿Vale? Y ese ordenador tiene una memoria que su capacidad máxima, por ejemplo, de hecho, es 4 gigas. Entonces, la idea es cuánto ocupan las direcciones de memoria, es decir, cuántos bits necesito para direccionar estos 4 gigas. Pues entonces la idea es la siguiente. Vamos a ver. Tú sabes que tu memoria tiene 4 gigas. Vamos a poner gigabytes para que no liarnos. Entonces tú tienes que ver cuánto ocupa cada uno de estos bloques. Y cada uno de estos bloques cuánto ocupa. 32 bits. ¿Vale? Entonces yo divido mi memoria de 4 gigas en sus apartados de 32 bits. ¿Cuántos apartados tengo? ¿Cuántos hay en total? Si yo tengo 4 gigas dividido en bloques de 32 bits, ¿cuántos bloques tengo? Esta es la cuenta la vieja. Yo tengo 4 por 2 elevado a 30 gigas por 2 elevado a 3 bits. Eso es lo que tiene mi memoria. ¿Sí o sí? ¿Sí? Si esto lo divido entre 2 elevado a 5 que ocupa cada bloque, pues me sale. ¿Vale? Esto es 2 elevado a... ¿Sí o sí? ¿Cuántos bits necesito para direccionar esa memoria? No, 2 elevado a 30 no. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 30, ¿qué vale? 30. Luego, para acceder a cada uno de estos bloques, pues necesitaré 30 bits. Es decir, que esta será la dirección 000, 30 bits. Móvil. Y esta será la dirección 1111. Y en medio, pues, todas las direcciones desde 0001, 0010. Necesito 30 bits para determinar cada uno de esos bloques por separado. ¿Entendéis ese concepto o he pillado con la guardia baja? Vaya. Volvemos a recapitular. Siempre tenemos que saber el tamaño de palabras, porque las direcciones, o sea, los datos que hay en memoria se direccionan a nivel de palabras. Significa que cada bloque de memoria es una palabra. Entonces, si mi memoria ocupa esto, tengo que ver primero cuántos bloques de memoria hay. ¿Ok? ¿Cuántos bloques de memoria hay? Pero el bloque no guarda en palabras.
Vamos paso a paso. Eso es a posteriori con una serie de historias. No nos liamos todavía. Vamos a hacer lo más simple. Vamos a imaginar que cada bloque es una palabra. Que luego puede ser... Vamos a hacerlo así, pues más fácil primero. Ok, yo digo, bueno, ¿cuántos bloques tengo? Si yo accedo a las palabras, pues entonces si cada bloque ocupa 32 bits y tengo 2 elevado a 35 bits, ¿no? ¿Cuántos bloques hay? Pues dividimos simplemente la cuenta de la vieja, pues si tenemos bit y otro es bit partido por bloque, pues divido y me queda bloque. Pura física, conversión de unidades. Bloques dividido bloques, bloque se me va con bloque y este que está aquí dividiendo pasa multiplicando. Siempre pues está la vieja. ¿Es muy rápido? Y si no, pues lo pensáis, es súper sencillo. Dividimos bit entre bit partido por bloque, salen bloques. Esos son los bloques que tiene la memoria. Entonces, como yo tengo 30 bloques, no, perdón, 2 elevado a 30 bloques, ¿cuántos bits necesito para determinar cada uno de esos 2 elevado a 30? Pues solamente 30, es decir, desde la dirección 0, 0, 0, 0, ¿ok? Hasta la 1, 1, 1. Ahondaremos más en este concepto, pero es para que entendáis esto, que según el tamaño del bloque necesitamos logaritmo en base 2 de n bits para determinar unívocamente cada uno de los bloques de memoria. ¿Ok? Entonces yo te doy el tamaño del bloque que en principio, pues ya digo, el tamaño de una palabra. Ahora, este se adelanta y he dicho, bueno, ¿qué pasa si cada bloque ocupa más de una palabra? Lo estudiaré. Pero básicamente es lo mismo. ¿Entendéis? ¿Alguien se ha perdido? Todos. Venga, esto es muy sencillo. Venga, duda, rápido. Que es que si no tenéis esto claro, luego los ejercicios no van a salir. A ver, ¿qué problema hay? ¿Ninguno? No, pues lo miráis. Es súper sencillo. Dado el tamaño de un bloque, saber calcular, y el tamaño total de la memoria, saber calcular el número de bits que necesita. Porque esto lo vamos a hacer 18.000 millones de veces en los ejercicios. Y si no os queda claro desde hoy, no os preocupéis que luego para los ejercicios la vaya a liar. Bueno, continuamos. Eso era simplemente esta fórmula. Y luego, por otro lado, tenemos, aparte de las unidades direccionables, que era lo que he dicho del tamaño de la dirección, tenemos otra cosa que es unidad de transferencia. Que es simplemente, pues, el número de datos que yo puedo transmitir de un kilo, ¿ok? El número de bits que se lee o se escribe a la vez. Que no tiene por qué coincidir, precisamente porque, por ejemplo, para los discos duros sería una pérdida de tiempo transmitir, por ejemplo, palabra a palabra. Sería muy lento. Los discos duros son más grandes, entonces espera, sabéis que hay una especie de buffer ahí que va acumulando datos y luego se transfieren todos a la vez. Entonces la unidad de transferencia de cada unidad de memoria varía en función, ya veremos, de la jerarquía, pero ¿La n qué era? Número de el número unidades. de unidades direccionables, que yo te he dicho que es el tamaño del bloque, que normalmente es una palabra. Entonces, si el tamaño del bloque es 32 bits, logaritmo en base a 2 de 32 es 5, no 30. Vamos a ver. La longitud A de la dirección, que es el número de bits que necesitas para la Si n es dirección. el tamaño de N, palabra, si tú... ya el tamaño del bloque, hemos dicho, porque cada bloque tiene una palabra. Sí. El logaritmo en base a 2 de 32 es 5, no es 30, no es 2 elevado a 30, es 2 elevado a 5. Sí, a 5, pero como hemos dicho que eran con 4 gigas, por eso sí, 230. Claro, es que tú lo que tienes que hacer es, en función del tamaño de tu memoria y lo que ocupa cada bloque. Por eso digo, si tú, por ejemplo, es que aquí viene a lo mejor explicado un poco, por eso lo he puesto en la pizarra. Porque esto es la longitud de dirección, que esto sería 30. Si yo tengo 2 elevado, o si mi dirección ocupa 30 bits, yo puedo direccionar hasta 2 elevado a 30 bloques diferentes de Si lo tenías debajo, memoria. súbelo y se lo ve. El número de bloques. Esto sería, N será el número de bloques de memoria. Entonces, en función del número de bloques, pues, y el tamaño de la dirección, esta es la igualdad que siempre se cumple. Si tú tienes el número de bloques, para calcular el tamaño de la longitud, hacer el logaritmo en base a Entonces 2. tendremos 4 gigas, pasarlo a bits,
dividido entre 32 bits. Sí, dividido entre 32 bits, que en este caso es el tamaño del bloque. Si el tamaño del bloque es más grande o más pequeño, ya no es 32, pero bueno, que en principio vamos a hacer 32, el tamaño de palabra. Una palabra es un bloque y nos quedamos más tranquilos. Y ya obtenemos la longitud de la dirección. El tamaño de la memoria y el tamaño del bloque. En este caso, pues, una palabra. ¿Vale? Bueno, hasta aquí todo más o menos bien. Ya digo que como haremos ejercicio más o menos, yo espero que esto sea una pequeña introducción, pero que no os perdáis y repasarlo. Esto... Vaya, se me va eso. Esto ya lo habéis visto millones de veces. Tipo de acceso, bueno, creo yo, ¿no? Tipo de acceso de memoria secuencial, que son las típicas unidades de cinta, directo, los discos duros, aleatorios, memoria principal y memoria asociativa, por ejemplo, la memoria caché, que ahora mismo no sabemos a lo mejor mucho lo que es, pero ya no suena eso. Entonces, la memoria secuencial, pues, explicarlo es una tontería, siempre es un sitio que tienes que ir desde el primero hasta el último, y por tanto, para acceder a un registro dado, el tiempo es variable. Si el registro está al principio, guay; si está al final, la has liado. El acceso directo es similar. Tú primero haces una búsqueda a un área determinada, y luego ya dentro de ese área sí hay que hacer una búsqueda secuencial. Y de nuevo, el tiempo de acceso es variable, pero es más corto en el sentido de que cuando tú accedes al área, pues ya te has quitado un rato de ir buscando, ya digo, de forma lineal. Esto es acceso directo, que es lo que hacen los discos duros. Acceso aleatorio no significa que accedo a la posición, o sea, no es que me llegue un dato el que sea, sino que yo accedo de forma constante a cualquier posición de mi memoria. Mi memoria es una matriz, digamos, y yo puedo acceder de forma constante e independiente a cada uno de las celdas de esa matriz, que es como funciona la memoria principal, la memoria RAM, ¿vale? Memoria de acceso aleatorio, te digo que no es porque tú accedas y captures aleatoriamente un dato, no os perdáis con esa chorrada, sino que el tiempo para acceder a cualquier dato, un dato aleatorio, es siempre constante, ¿vale? E independiente del dato que hayas accedido previamente, ¿vale? Es como el acceso a una matriz que teóricamente es siempre el mismo, ¿vale? Y por último, memoria asociativa, que lo entenderán mucho mejor cuando hablamos de la memoria caché, es otra memoria de acceso aleatorio, pero que permite, digamos, como hacer búsquedas por clave. Hacer búsquedas por una palabra clave, una parte de la dirección es la clave, ¿ok? Y esa clave nos sirve para buscar de forma, digamos, paralela, ¿vale? Simultáneamente, en diversas posiciones de esa memoria, con lo cual es relativamente más rápida, ¿vale? Una cosa un poco más extraña que entenderemos cuando hablemos de la memoria caché. Bien. Dos temas también importantes con respecto a la memoria, de los que hablaremos posteriormente: latencia y ancho de banda. ¿Os suenan estos conceptos de algo? Lo de latencia sí, me parece a mí que lo habéis escuchado antes, ¿no? Cuando vais a comprar una memoria y la memoria habla de la latencia. La latencia es directamente el tiempo de respuesta que tiene. Es el tiempo que tarda entre, digamos, dos accesos consecutivos. Eso se denomina latencia. Latencia es el tiempo que tengo que esperar a que esté la memoria preparada para hacer otro acceso. Eso se le llama latencia, tiempo de respuesta. Mientras que el ancho de banda es simplemente, pues eso, el número o la velocidad con la que puedo transferir los datos, ¿ok? La velocidad de transferir datos entre la memoria y los otros dispositivos, ¿ok? Entonces, digamos que uno es, según la propia tecnología de la memoria, pues tendrá que esperar más o menos a que los datos estén listos, y otro ya depende un poco más, pues, de los buses y de otros factores externos, ¿no? Uno se mide directamente en nanosegundos y otro ya son megabytes por segundo, o también, bueno, en algunos veréis que la velocidad también se mide en megahercios, y luego según el tamaño de unidad de transferencia, pues ya se pasa a megabytes partido segundo. Normalmente se usan los dos. Uno es el megahercios, que es la velocidad de transferencia, o la velocidad que tiene el ciclo, y en función del número de bytes que envíe en cada ciclo, pues ya calcula ya lo haremos algún problema, ¿vale? Ancho de banda, megabytes, gigabytes partido segundo. Entonces aquí hay un pequeño grafiquito de cómo han ido evolucionando las memorias a lo largo del tiempo. Entonces,
ya digo, aquí se representa, como dije, aquí digamos que es la frecuencia de la memoria en la que puede trabajar, y esto ya pues en función del número de datos que pueda enviar por unidad de tiempo tenemos el ancho de banda. ¿Entendéis ese concepto? Ancho de banda con velocidad, con la frecuencia de la memoria. Uno es la velocidad a ciclo a la que puede trabajar para ir proporcionando datos, y otro es en función de la unidad de transferencia que tenga la memoria, si puede transmitir más o menos datos a la vez, entonces ya se calcula el ancho de banda específico. Y veis como es una gráfica exponencial donde se ven también, ya lo estudiaremos, distintos tipos de memoria, DDR, DDR2, DDR3 y más allá, ¿ok? Y veis cómo todo esto va evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Seguro? Bueno, si no me decís nada, yo continúo. Esto ya lo habéis visto, simplemente que hay una jerarquía desde los registros a la memoria de discos duros, memoria externa. Ya os dije que era más rápido, más lento, más caro, más barato. Y luego, bueno, aparte también comentaros que se tiene que seguir más o menos una coherencia de datos, en el sentido que los datos, porque digamos que todo ordenador tiene esta jerarquía de memoria, tiene sus registros, tiene la caché, tiene la memoria principal y tiene el disco duro, lo tiene todo. Entonces lo ideal es que un dato que esté aquí esté replicado en las de abajo, ¿okay? Que si tú estás trabajando para que no se pierda la información, para que estés trabajando actualmente, eso se vaya copiando a la memoria que hay más abajo, y así se trabaja de forma segura, ¿vale? Entonces, con respecto a esto, bueno, esta es la primera taxonomía que hay, ya digo, en función de velocidad, y luego hay otra taxonomía, una taxonomía complementaria, en función, pues bueno, de tipo de almacenamiento. Almacenamiento primario, que lo voy a explicar a la diapositiva 20, que es la que está directamente conectada a la CPU, es decir, aquella que el microprocesador tiene acceso directo, ¿vale? Memoria secundaria es lo que es almacenamiento masivo. Para ello tendremos que hacer uso de los canales de entrada-salida, y como es almacenamiento masivo, aquí es donde guardamos todos los datos a cholón. Adicionalmente, y como apunte un poco extra, los sistemas operativos utilizan estos discos duros o estos medios de almacenamiento masivo como memoria de intercambio. Esta memoria de intercambio, para los que más o menos estéis familiarizados con Linux, el swap, o memoria virtual, bueno, el Windows se llama así, bueno, es el concepto general. La memoria virtual, que es lo que nos permite, pues si alguna vez nos quedamos chungos de memoria, pues entonces eso simula como si tuviera un cacho más de memoria principal para almacenar datos con los que estén trabajando los programas en ejecución. Como ya veremos en la última transparencia, cómo más o menos funciona el tema de ejecución de programas y memoria. ¿Ok? Entonces, almacenamiento primario, acceso directo a la CPU, almacenamiento secundario, donde ya se guardan todos los datos ahí hasta luego. Luego tendremos almacenamiento fuera de línea, que es el que más o menos se sobreentiende que no está físicamente conectado al ordenador, son los típicos discos duros externos, USB, etc. Y luego almacenamiento de RAM, que es otro especial, que son, ya veremos, conjuntos de discos duros, por ejemplo, una cabina RAID o similar, ¿vale? O varios ordenadores que guarden nuestros datos de forma homogénea. Entonces, vamos a verlos uno por uno. Vamos a intentar terminar de ver este tema con más o menos éxito. Los registros ya lo sabéis, son los que tienen la información para llevar a cabo las instrucciones. La memoria caché, ya sí tenemos una definición de memoria caché. La memoria caché se usa para mejorar la eficiencia o el rendimiento de los ordenadores, porque es una memoria que está entre los registros de memoria principal, que nos sirve como puente para guardar los datos más utilizados. Es una memoria muy rápida, está ahí, se llama caché porque está como ahí en medio oculta, y nos permite acceder a los datos
de forma rápida. Y entonces ya sabéis que hay, que suele estar dividida en niveles. Os suena lo de caché L1, caché L2, os suena de cuando vais a comprar un micro, no sé cuántos megas o kilos de memoria caché L1, no sé cuántos megas de caché L2. ¿Okay? Pues por ejemplo aquí tenemos una CPU y vemos como integrada, memoria primaria integrada, tenemos la memoria caché dentro del propio microprocesador. Además, estáis viendo que el microprocesador tiene la misma dimensión, pues esto sería un Core 2 de esos, ¿no? Pues esto es un micro, esto es otro micro, y vemos como la caché, solo la caché ya ocupa lo mismo que el micro, ¿vale? Para que entendáis que, bueno, esto de la memoria, pues, es bastante bestia. Luego la memoria principal, que son los módulos estos que ya conocéis, que es la que tiene los programas que se están ejecutando y los datos. Programa que tú quieras ejecutar, código que tú quieras ejecutar, un ejecutable o un programa ya, software más chungo, si no está en memoria principal, nada. Cada vez que abrís un programa, daos cuenta que si vosotros abrís el panel ese de tareas, veis como la rayita de la memoria, cuando abrís un programa, sobre todo si es más o menos pesado, aquello sube. ¿Por qué? Porque todos los datos y todas las instrucciones de ese programa tienen que estar guardadas en memoria. Si no, el microprocesador no puede acceder a ellos y por tanto no puede hacer ninguna operación al respecto. Y bueno, ya sabéis que por ejemplo en las prácticas pues podéis acceder directamente a las posiciones de memoria, entonces de forma más o menos rápida, pues lo puede guardar, lo puede operar entre memoria y registros. ¿Ok? Vale. Como almacenamiento simultáneo, pues ya los conocéis todos, no hace falta que me detenga en ello. Y almacenamiento de red, pues bueno, hablar de las redes SAN o red de área de almacenamiento, en inglés SAN. Y bueno, es una arquitectura muy completa y normalmente, pues, ya digo que tiene, vale, tú tienes tu ordenador, pero tus datos están, digamos, una especie de nube que se conecta a través de switches, ¿okay? De computadores, y tus datos están físicamente almacenados en otro sitio. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, que en vez de tener, a ver, por favor, en vez de tener un disco duro chiquitillo, pues tú tienes acceso a teras de información. Aparte, pues bueno, esa información puede estar aquí. Si tú usas varios ordenadores, tú no tienes que replicar tu información entre esos ordenadores. Tú tienes un disco duro único y por tanto te conectes de la terminal que te conectes, tú tienes acceso a los mismos datos. ¿Vale? Eso es una ventaja evidente, ¿vale? Son las dos ventajas que tenemos. Obviamente el rendimiento de esta red depende mucho, pues eso, de los conmutadores, de cómo esté organizado. Son cosas que ahora mismo no nos competen, pero que ya lo estudiaréis, imagino, el año que viene en arquitectura de computador. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? Muy fácil, ¿no? Bien. Esto también es muy tonto. ¿Cómo se divide entre memoria y lectura y escritura? Solo lectura o lectura y escritura rápida. Ya lo conocéis. Memoria volátil y no volátil. Bueno, memoria volátil ya veremos. Memoria RAM es aquella que cuando dejas de darle electricidad, los datos que hay se pierden. Tú apagas tu ordenador y si no guardas los datos con los que estás trabajando, se pierden. Porque esos datos ya he dicho que están en la memoria RAM y la memoria RAM cuando deja de tener luz, ¡fla!, se apaga. ¿Ok? Y tenemos dos tipos de memoria volátil. La DRAM, que es la memoria principal, y la SRAM, que es más rápida y es la que lleva los registros y la consigue. Explicaremos. Y la memoria no volátil, pues, por ejemplo, memoria ROM, es la que usa la BIOS, o los almacenamientos a largo plazo, como son discos duros, etc. Esto es muy fácil, estamos todos cascando. Luego llegarán los exámenes y haré una preguntilla de esto, o lo que sea, y no tendréis ni puta idea. Bueno, que vosotros queráis. A mí me da igual, yo ya soy ingeniero, vosotros no. Sí. Estad atentos a lo que yo más o menos voy contando, que sea muy fácil. O si queréis, paso y lo doy por explicado. Queráis. Me da igual. Bueno, pues termino. Esto es lo que yo quería explicar para que más o menos entendierais lo que es el uso de la memoria y los distintos apartados, jerarquías de memoria que tenemos en el ordenador. ¿Qué pasa cuando se enciende el ordenador? ¿Y qué pasa cuando yo quiero ejecutar un programa? Para que vayáis viendo cómo se van cambiando los datos de un sitio a otro y qué sentido tiene el que haya distintos tipos de memoria.
Lo primero que pasa cuando enciendes el ordenador es que tú tienes una pequeña memoria ROM, que es la que tiene los datos de configuración de tu equipo. ¿Ok? Entonces, eso hay una cosa que se llama POS, que es la que va saltando al principio, cuando veis que va cargando no sé cuántos K de no sé qué, y va aquello comprobando no sé qué, ok, no sé qué, otra cosa, ok. Ese es el POS. Entonces, eso es un pequeño programita que hay en una memoria ROM que te permite determinar que efectivamente tu ordenador funciona todo correctamente. Comprueba todas las direcciones de la memoria y comprueba que la memoria funciona correctamente. Si no hay ningún error, tu ordenador arranca. Carga la BIOS y entonces pues la BIOS ya da todos los dispositivos que tú tienes, desde donde tienes que arrancar, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo, temas de montaje, cualquier otro tema así más o menos chungo de ordenador está en la BIOS y se carga también desde la ROM. Entonces la BIOS te dice, usted tiene que arrancar, por ejemplo, desde el disco tiene que arrancar, pues ya veis, uno tiene a lo mejor instalado Windows, Linux, no sé qué, o tiene un CD, pero en vez de CD, pues dice, pues desde el disco duro, arranca desde el disco duro, y el disco duro copia el sector de arranque, lo copia a la RAM, ya digo, aquí ya empezamos a que si yo quiero ejecutar un programa ya tiene que estar cargado el microprocesador, tiene que cargarlo en la RAM del sistema, ¿vale? Normalmente ya sabéis que el propio sistema operativo, una vez que se arranca, hay un tocho muy gordo de sistema operativo que está ocupando la RAM, lógicamente, porque como el sistema operativo se está ejecutando siempre en segundo plano, pues eso se mantiene, sobre todo los temas más críticos. Entonces ya digo que tú cada vez que abres una nueva aplicación, como el microprocesador necesita acceder a esos datos, las instrucciones para que sean las tareas que tiene que acceder nuestro programita, pues todo eso se tiene que cargar en la RAM. Normalmente los programas están optimizados para no cargarse entera la RAM, sino que van cargando pequeñas partes. Conforme tú vas abriendo distintas secciones, la memoria se va actualizando. Hay cosas que se liberan de memoria y hay nuevos apartados que se cargan en memoria. ¿Ok? Entonces, todo, si no está en memoria, fijaros lo que os he explicado. Tu microprocesador va trabajando con direcciones de memoria. Las direcciones de memoria tienen una longitud fija. Entonces tú solamente con esa dirección de memoria solamente puedes acceder a memoria principal. No puedes acceder al disco duro. La CPU, si quisiera acceder al disco duro, bueno, el tamaño de la dirección tendría que ser terroríficamente grande. Entonces para limitar eso, yo solamente puedo acceder con la vía de dirección que os he dicho a memoria principal, y por eso solamente puedo acceder a programas e instrucciones que estén en memoria principal. Cuando tú guardas el fichero, pues el fichero se guarda en un punto de almacenamiento masivo, donde tú quieras, eso ya ocupa lo que quieras ocupar, y por tanto la RAM ya dice que aquello... Alguno que no ha aguantado hoy. Lástima. No puedas con tu arma. Yo he dicho que si veis que no, o un cafelillo, o nos salimos fuera y con el fresquito que hace hoy, seguro que te espabila. Me da corajillo porque, bueno, yo también soy estudiante, me dormí en clase, pero para mí me produce una falta de respeto el que yo esté intentando explicaros esto, que a mí ni me va ni me viene porque ya me lo sé, y os aburra un poquillo. Ya he dicho que, bueno, otras veces sí pongo más dibujitos, hoy no tocaba dibujitos tampoco, pero bueno, eso no significa que no podamos atender. Bueno, a lo que iba. Tema avanzado para que veáis viendo un poquito cómo es lo de la memoria caché. La información más usada, aquella que esté más replicada, hay partes de los programas que se ejecutan mucho, y ya veremos eso que sentido tiene en un par de capítulos de la memoria caché. Veremos cómo para acceder rápidamente eso tiene que estar guardado en una memoria especial que es la memoria caché. La memoria caché, ya digo, que se sitúa entre el procesador y la memoria principal para guardar aquellos datos más usados. Y luego ya, para que todo sea mucho más eficiente. Luego ya veremos eso, cómo se gestiona. Sobre introducción a la memoria. ¿Alguna duda, concepto que nos quede claro? ¿Algún problemilla? ¿Lo entendemos todo bien? ¿No hemos enterado de lo de las direcciones de memoria? ¿No hemos enterado de que el microprocesador solo puede acceder a la CPU y por qué? O no, solo puede acceder a la memoria RAM y por qué solo puede acceder a la memoria RAM. Todo eso lo entendemos bien. Ahora voy a saltar a explicar
introducir muy brevemente lo que es la memoria RAM, y si estos conceptos no quedan claros, habrá algunas cosas que no entendéis bien. Más o menos todo guay hasta ahora. Bueno, 5 minutillos que me quedan. Es simplemente introduciros para que entendáis alguna cosilla de memoria RAM muy básica, para que entendáis lo que he explicado de la memoria RAM. La memoria principal es memoria de RAM. Ahora vamos a ver eso qué significa. Estos son los apartados que vamos a ver. Entonces, intentar no morir todavía, ¿vale? Vamos a intentar que nos queden 5 minutos, vamos a intentar ver esto. Os he dicho que hay que distinguir entre memoria RAM, es una cosa muy global. La memoria RAM se refiere solamente a memoria de acceso aleatorio, que era lo que he explicado en los tipos de memoria secuencial, directo. Bueno, RAM es globalmente memoria de acceso aleatorio. Esta memoria de acceso aleatorio se usa en registro, en caché y en la memoria principal. Pero hay que distinguir, como ya medio adelanté, entre RAM dinámica y RAM estática. Aquí vamos a estudiar la RAM dinámica, que es la que se utiliza en la memoria principal. ¿Vale? Bueno, lo importante, aparte de todo este tema que es más o menos de física, el tema es cómo se guarda la información en la memoria de RAM. Pues tenemos una cosa que es un transistor, que ya conocemos, que es el interruptor de la corriente, y otro, un condensador que, según esté el interruptor encendido o apagado, está cargado de energía y por tanto guarda un 1, o está vacío y guarda un 0. Ese concepto yo lo veo súper simple. Un condensador, que si tiene energía, 1, si no, 0. Es súper sencillo y por tanto es bastante barato y es lo que se utiliza en la memoria del ordenador. Entonces, y con esto ya me voy. Sí, ya está, con esto ya me voy. Para que entendáis el tema de refresco de memoria, que también es un concepto súper importante. El tema del condensador está muy bonito, pero el condensador es un aparato electrónico que eso tiene fuga, ¿vale? Tiene fuga, eso no es perfecto. Y por tanto, y no sé si a alguno suena ya, el tema de refresco de memoria RAM. ¿Suena eso? ¿Alguien lo ha escuchado antes con anterioridad? La memoria RAM, o la memoria de RAM realmente principal, necesita ser refrescada. Entonces, de hecho, cuando tú guardas la memoria, cada cierto tiempo tienes que, pues comprobar que no has perdido la electricidad, tienes que recargar todas las celdas que tuvieran un 1, tienes que recargar esa electricidad para que no se pierda. Entonces, cada vez que tú quieras acceder a la memoria, pues tienes que esperar un pequeño tiempo para que aquello se recargue. De hecho, cada vez que tú accedes, cuando accedes a ver si hay o no hay electricidad, eso se va descargando. ¿Ok? Entonces siempre hay que esperar a que los datos que leas, eso se regeneren. Entonces esto sería más o menos una chorrada. Aquí. A ver si lo tengo aquí, si esto funciona. Si le va a funcionar. Es ya venido, de vareta. Sí, que no me veo. Vale, este teclado está para lo que vale. Bueno, está, gracias. Ah, ya. Y con esto ya. No, perfecto. Me estoy viendo. Ah, está aquí. Chiquillos, ha perdido el trabajo. Hoy no quiere que nos vayamos ya. Esto no era un enlace. Ay, por Dios. Veo trabajo con la puta. Si es una chorrada, es simplemente para que vayáis con un dibujito y que luego nos saléis conmigo. Vamos a ver. No quiere que hace ahora. No le da fin, se salía. No te doy fin. El teclado muy raro. Ok, pues simplemente una chorradica para que entendáis el concepto de memoria RAM y el concepto de condensador, que sería una cosilla tan fea y absurda como esta. Vamos a ver si ¿qué es eso? Tiene aquí tu condensador, ¿ok? Y el condensador ya tiene una serie de fugas. Entonces, si tú quieres poner ese 1 lógico que esté lleno, pues eso tiene que estar lleno hasta cierto límite. Digamos que tú, para comprobar si eso hay tensión o no hay, tiene que tener una tensión mínima. Entonces, cada cierto tiempo tú tienes que refrescar, tú tienes que volver a llenar de electricidad ese condensador, y ese es uno de los principios de funcionamiento de la memoria RAM.
siempre tiene que tener un periodo de refresco, un periodo de volver a llenar con electricidad el condensador para que efectivamente sepas que tiene un... Bueno, el próximo día prometo que la clase será un poquito más divertida porque temo que la cosa se está empezando a complicar.